Excelente. Perfecto, muy amable. Entonces, tenemos aquí lo que quiero mostrarles a ustedes, básicamente aquí algunos esquemas que nos sirven para entender, porque lo demás se lo puede leer, se lo puede revisar, se lo puede con calma trabajar en sus lecturas en casa. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí cuando hablamos de intervención psicoeducativa? O sea, intervención desde la psicología educacional o psicología educativa. Lo primero que nos viene a la mente, porque es un concepto muy conocido, es el de gabinete escolar. Hemos escuchado muchas veces sobre el gabinete escolar o gabinete psicopedagógico, gabinete educativo, bueno, de diferentes nombres que se le han dado y que se utilizan en instituciones educativas en la actualidad. Esta idea de gabinete escolar viene de un enfoque, una mirada de la psicología, ¿no? Recordemos que la psicología es una ciencia relativamente joven que ha ido teniendo su desarrollo desde un paradigma, desde una mirada clínica, porque allí se ha originado, recuérdense, estas primeras teorías psicológicas que han ido desarrollándose todas en el sentido inicialmente de una mirada clínica del sujeto, ¿no? Entonces, este concepto de gabinete escolar ha sido el primero en ser utilizado, ¿no? En el campo de la psicología educativa, ¿sí? Sin embargo, este concepto ha sido revisado muchas veces y muchas de esas veces ha sido también criticado. ¿Cuál ha sido la mirada que se le ha dado, la revisión que se le ha dado, la crítica que se le ha hecho? Vayamos desde el principio. Nosotros encontramos el término gabinete desde, como nos explica y nos revisa este artículo, en el concepto inicial del diccionario, que habla sobre un significado inicial, ¿no? Aquí, gabinete como una habitación de menor importancia que la sala en la que reciben visitas de confianza. Ese es un concepto de diccionario. El segundo, local en el que se guarda una colección de objetos científicos o artísticos en el que hay aparatos para hacer un trabajo científico. Por ejemplo, un gabinete de microbiología. Y por último, un gabinete en forma general en el diccionario como un conjunto de ministros que forman el gobierno de un estado, gabinete de ministros, ¿verdad? Bueno, eso va más allá. ¿Qué está denotando la idea de gabinete? ¿Qué está denotando este concepto del diccionario inicial, básico? ¿No? ¿Qué se le puede ver y qué se le puede, tal vez, entre comillas, criticar al término gabinete? ¿Qué encontramos? Un gabinete puede convertirse en un lugar donde se recibe visitas, ¿no? En otras palabras, si fuéramos a esa acepción de gabinete, encontraríamos al psicólogo que recibe la visita de estudiantes, ¿no? De personas, o recibe demandas, en otras palabras. ¿Sí? Entonces, este concepto es básicamente una idea de la intervención de la psicología clínica tradicional, porque tenemos una mirada clínica del el psicólogo y su paciente, que viene al gabinete del psicólogo y una persona, un individuo que viene al gabinete
para recibir atención, ayuda, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una forma de ver la intervención de la psicología educativa, una forma conocida, tradicional, ¿no? Una forma que tiene sus ventajas y que tiene sus desventajas, ¿no? ¿Qué sucede aquí? La palabra tiene mucho que ver, se le ha criticado mucho este término de gabinete y esta mirada clínica dentro de la escuela, ¿no? Muchas veces se le ha criticado, ¿por qué? Porque es un trabajo muy privado, muy cerrado, no sé cómo el término, tal vez muy pasivo, tal vez donde se espera que llegue la persona. Es decir, escuchábamos, por ejemplo, en las intervenciones de la semana pasada y más claro la anterior clase, escuchábamos, por ejemplo, un caso en el que nos decían que al niño o los padres no querían que el niño fuera al gabinete psicopedagógico porque el niño no estaba enfermo. La misma idea que sucede con la psicología en general, ¿no? Muchas veces las personas no van al consultorio o al gabinete de psicología porque no están locos o porque no quieren ser vistos como locos o no quieren tener el estigma de que fue al psicólogo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en ese caso, o en el caso de que en el gabinete se espera que llegue la persona, ¿sí? Que llegue el paciente, que venga con el problema para poderlo trabajar de forma individual con el sujeto directamente, se está perdiendo mucho y se están limitando las posibilidades de la psicología educativa para su intervención. Entonces, eso se le ha ido criticando al gabinete. Con ello no estoy afirmando a que ellos les estoy expresando estas críticas que se le han hecho y que en estos tiempos es importante de que se trabaje con diferentes modelos, ¿no? En la psicología educativa. Resulta que no alcanza en el trabajo de psicología educativa, no alcanza con solo trabajo de gabinete psicopedagógico o con trabajo directo de intervención individual, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes van, por ejemplo, a instituciones educativas de mediano o gran tamaño, hay muchos problemas y pocos son los que pueden recurrir o llegar hasta el gabinete de psicopedagogía o el gabinete de psicología, como se le llame en la institución, ¿no? Entonces, es importante que veamos esta forma de intervención y veamos también las ventajas y las desventajas. Con esto, en el fondo, estoy diciendo que podemos trabajar de diferentes formas, que podemos combinar las formas, que podemos buscar formas, modelos y crearlos incluso para un trabajo de intervención en psicología educativa. Sí, pues hoy día estamos hablando de intervención. Bueno, entonces, esto como una primera idea que ustedes pueden ir revisando en este artículo sobre intervención que les quería compartir y que les quiero compartir ahora. Muy bien. Y continuamos. Estoy haciendo un ejercicio de plasticidad cerebral, ¿saben? Estoy manejando manejando el teclado y el mouse con mi mano izquierda.
y es una experiencia nueva. Bueno, entonces aquí, modalidades de intervención y de orientación en psicología educativa, ¿no? Bien, otra idea importante dentro de la psicología educativa, ¿sí? Más allá de las estrategias tradicionales de intervención en psicología educativa, es la idea de colaboración, ¿sí? La idea de colaboración, como mencionábamos la clase pasada y antes, está como implícita en la idea de el trabajo interdisciplinario, ¿sí? Y no solamente con otros profesionales, sino también con los mismos actores dentro de la escuela. Es decir, el trabajo de la psicología, de intervención en psicología educativa, tiene que ver con la relación con otros equipos de especialistas de otras disciplinas que hemos mencionado antes, que pueden ser médicos, que pueden ser psicomotricistas, psicopedagogos, que pueden ser fonoaudiólogos, que pueden ser otros, ¿verdad? Otro tipo de profesionales, psicólogos clínicos, etcétera, que es importante de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos ante un fenómeno múltiple, complejo, comunitario, que implica no solamente el individuo, sino también el contexto. ¿Sí? Y hablando de contexto, también nosotros vamos a trabajar, ¿sí?, con los otros actores educativos, es decir, hemos dicho los padres, los profesores, los administrativos en las instituciones educativas, también vamos a trabajar en colaboración y en cooperación con estos actores. Entonces es importante esa otra mirada que se tiene que tener, ¿no?, importante para el trabajo en psicología educativa o en intervención psicoeducativa. ¿Sí? Bueno, este libro de Cole, ustedes ya lo tienen, lo pueden leer, este famoso César Cole, con eminencia en psicología educativa, ¿no? Por si acaso, solamente para mencionarlo nuevamente. Bien, aquí, con esta idea de colaboración y de trabajo interdisciplinario, ¿no? El trabajo interdisciplinario, un trabajo coordinado, ¿no?, entre diferentes profesionales o disciplinas, y también interdisciplinario, un trabajo coordinado, colaborativo con los actores dentro de la institución educativa, ¿sí? Vemos aquí modelos. ¿Y qué es un modelo? ¿No? ¿Qué es un modelo? Aquí, simplemente como repasito. Viene del latín modulus, molde, modus, medida, ¿no? Una estructura, es una estructura conceptual entre las aplicaciones y los datos que se tienen de forma empírica desde la investigación. ¿Sí? Los modelos como formas de aproximarnos a la realidad, aquí les subrayo también esto. Un puente entre la teoría, ¿no?, y la aplicación de esta en los hechos y la realidad empírica, ¿no? Entonces, estos modelos se los puede aplicar de forma prescriptiva a través de reglas, normas, estrategias, marcos, que se pueden escribir, desarrollar, proponer, ¿verdad?, dentro de instituciones, dentro de instituciones o unidades educativas, por ejemplo, o también en un sentido descriptivo, ¿no?, de forma general, que describe, explica, predice ciertas
formas de intervención o ciertas actividades de intervención y evaluación en el campo de la psicología educativa. ¿Sí? Bien. Entonces, es importante revisar todo. Es importante también revisar el modelo educativo que tenemos en la institución, porque nuestra intervención también va a responder a este modelo. Y sabemos, como hemos visto en clases pasadas, que existen diferentes modelos educativos y en función del sistema en el que estamos en la institución educativa, pues nosotros vamos a poder proponer un modelo de intervención, ¿sí?, acorde a las circunstancias y a las necesidades que vamos a encontrar, ¿no? No todos vamos a trabajar de la misma forma porque no todos vamos a estar en el mismo tipo de institución, ¿no? Y tampoco los modelos pedagógicos o teorías pedagógicas que se aplican en la institución son las mismas, porque aún en educación regular, en primaria y secundaria, hay diferencias entre unos y otros colegios y mucho más en instituciones de educación superior, ¿no? Entonces, aquí encontramos esta idea de el modelo, ¿no? Y vamos a ir ingresando poco a poco en estas perspectivas, ¿no? Por otro lado, ¿qué es la intervención? ¿Cómo entendemos intervención? Sí, igual, según esta definición de Charms, subrayo, intervención como entrar dentro de un sistema de individuos en progreso y participar de forma cooperativa para ayudarles a planificar, conseguir o cambiar sus objetivos. ¿Sí? Entonces, implícito está, ¿no? Una dificultad, ¿no? En la que hay que intervenir. ¿Sí? Entonces, tiene un carácter que propone que existe un modelo que se aplica, que ingresa dentro de un sistema, en un sistema donde está el individuo, donde están los sujetos, el sistema educativo, en progreso, es decir, es dinámico, en un sistema dinámico, en progreso, que tiene diferentes características, donde se va a participar de forma cooperativa, donde el psicólogo educativo va a cumplir un rol de facilitador, de mediador, de promotor, ¿no? De un cambio, y además que se puede estructurar, que se puede organizar, que es intencionado, que puede ser muy bien intencionado, racional, ¿no? Estructurado, organizado. Y, ¿no? En función de objetivos claros y específicos que en el fondo son las necesidades de las personas, ¿no? Que nos van a llevar a la acción. Entonces, ahí encontramos la idea de intervención. Ahora, les mencionaba hace un rato esta idea de orientación psicoeducativa. Entonces, la orientación psicoeducativa, según Martínez Clarés y Vizquerra, un proceso de acción continuo, aquí lo subrayo como tal cual y lo leo textual, un proceso de acción continuo, dinámico, integral, integrador, dirigido a todas las personas en todos los ámbitos, facetas, contextos a lo largo de su vida y con un carácter social educativo, ¿no? Bueno, desde estos autores que tienen una postura holística, ecológica, crítica, reflexiva, comprensiva, proponen que se debe ayudar y también, además de ayudar, mediar, interrelacionar, facilitar procesos de cambio personal o social en el contexto educativo. ¿Sí? Entonces, la orientación psicoeducativa dentro de este gran
campo de la intervención psicoeducativa ¿no? Responde a fuentes científicas de distintas disciplinas. Es un proceso a lo largo del tiempo continuo, ¿no? Que tiene que tener un sentido de llegada a todos, ¿sí? Y no solo se propone que no solo sea para personas o individuos que presentan dificultades, ¿no? No solo para los individuos que presentan dificultades, es decir, no solo tiene que tener la intervención un sentido de curación, podríamos decir. No tiene que tener solo un sentido de reacción ante una situación, ¿no? Sino de forma preventiva, anticipada a cualquier problema, ¿sí? Entonces, se propone aquello, ¿no? Y que puede ser aplicable a todas las edades y a todos los ciclos vitales, ¿no? Lo que decía aquí abajo, y vuelvo a recalcar, ¿no? Preventiva, pero también proactiva, potenciadora del desarrollo integral y no solo terapéutica o asistencial. Ese es un análisis, una reflexión que se hace en relación, por ejemplo, al modelo de gabinete con el que se ha trabajado bastante desde el inicio de la psicología educativa, ¿no? Con esa mirada terapéutica, asistencial, de lo que hemos hablado al principio. ¿Sí? Entonces, esta idea de orientación psicoeducativa tiene un sentido educativo, ¿no? En el fondo es un proceso educativo igual que cualquier otro proceso, simplemente que esta orientación tiene objetivos diferentes, tiene una planificación específicamente desde una mirada de la psicología educativa, busca resolver temas que en clases, entre comillas, en las materias, no se ven, pero sí existen, ¿no? Existen diferentes dificultades que vemos conductuales, emocionales, de ideas y pensamientos irracionales dentro de la escuela, del colegio, o incluso temas de currículum oculto, ¿no? Que no se tocan, no se ven, porque escapan a las posibilidades de tiempo y de espacio para los actores educativos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué principios maneja la orientación psicopedagógica? El principio antropológico. Este principio es un principio, como su nombre dice, desde una mirada de la ciencia de la antropología, del ser humano como el protagonista principal, ¿no? Viéndolo como individuo y viéndolo también como producto del ambiente, del entorno, de la sociedad, de la cultura, de la familia, ¿sí? Entonces, un individuo con toda su complejidad, ¿verdad? Una mirada desde el principio de prevención. Eso significa que este concepto de prevención es del campo de la salud, lo conocemos, ¿no? La prevención viene en fases, ¿no? Primaria, secundaria y terciaria. Y por otro lado, entendemos que antes de la prevención está la promoción, ¿verdad? La promoción es un proceso netamente educativo, ¿sí? En general, que busca
la salud social, mental, física, emocional, afectiva de los seres humanos, ¿verdad? Es la promoción. El concepto de promoción es un concepto que también se utiliza en la psicología clínica y específicamente en la psicología de la salud, en la psicología hospitalaria, en la medicina conductual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este principio de prevención primaria, secundaria y terciaria y la promoción como previa a la prevención, ¿no? Le da una gran importancia también a este proceso que en el fondo es educativo. Es un proceso de capacitación, un proceso de información, de conocimiento, ¿no? Que anticipa los problemas. Y si es que ya se los ha presentado, pues se interviene también allí, ¿sí? En un tipo de prevención secundaria y terciaria. Entonces, otro principio que se maneja en la orientación psicoeducativa dentro de la psicología educativa. El principio de desarrollo está claro, ¿no? Todos recordamos nosotros en psicología este gran campo de la psicología del desarrollo, la psicología evolutiva, y aquí vemos cómo el sujeto, la persona, el niño, el adolescente, el joven, el adulto, está en un constante proceso de crecimiento, ¿no? Entonces, esto implica cambios, diferentes escenarios, ¿no? Diferentes situaciones que hay que tomar en cuenta en general, en los grupos y en los individuos. Y por último, el principio de acción social, aquí en pantalla. Este principio en el que el psicólogo educativo es un agente de cambio. ¿Sí? El psicólogo educativo tiene una forma o se propone para el psicólogo educativo una forma de intervención ecológica. Eso significa que interviene en todo el ambiente, en todo el entorno, en todo el contexto ecológico, es decir, donde se toma en cuenta toda la realidad social del individuo, ¿no? Que puede ser dentro de la escuela, dentro de la familia, dentro de sus relaciones sociales, en sí mismo como individuo. Bueno, entonces es un actor social finalmente, busca un cambio social, busca en su intervención un efecto social, hablando y en relación a lo social, por ejemplo, un grupo como es un aula de clase, un grupo como es un colegio, un grupo como es un grupo, un conjunto de personas que comparten algo en el proceso educativo. Bueno, ejes de análisis de la intervención psicoeducativa. ¿Qué tenemos aquí como ejes de intervención psicoeducativa? El primer tipo de eje es según el tipo de intervención, resumiendo esto, ¿no? Creo que me estoy comiendo mucho tiempo al explicar. La intervención directa y la indirecta. En la intervención directa tenemos al tutor, orientador, psicólogo, cara a cara con el estudiante, el orientado, como queramos llamar. Entonces, una intervención directa, ¿sí? Una intervención directa en este primer eje de intervención. Por ejemplo, en el gabinete
psicopedagógico, en el gabinete psicológico, en el consultorio psicológico. Tenemos un tipo de intervención directa. ¿Sí? El segundo, que es el indirecto, responde a otros modelos de intervención que son, por ejemplo, de consulta, ¿sí? Y este otro modelo de consulta o indirecto de la intervención en psicología educativa es un modelo en el que tenemos una colaboración triádica. ¿Qué significa esto? Hay un problema o una necesidad, ¿sí? Por ejemplo, un estudiante que tiene X o Z dificultades, o un aula, una clase que tiene X tipo de dificultades, ¿sí? Ellos son los estudiantes, ¿verdad? Ahí está la dificultad. Tenemos un consultante, que sería el profesor, porque el profesor está teniendo dificultades en la clase, o con X estudiante. El consultante es el profesor, el maestro, el docente, y tenemos un consultor, que es el psicólogo educativo, que puede ser, ¿no?, externo a la institución, o puede ser también en ocasiones interno a la institución. ¿Sí? Entonces, el consultor, que puede ser externo, como decíamos, o a veces interno, que es el psicólogo educativo, o un staff de psicólogos, va a ejercer funciones a través o a partir de su relación con el mediador o consultor, que sería el profesor, que va a recoger la orientación, las sugerencias de los o el consultor, o los consultores, ¿no? Entonces, ese es otro modelo que es indirecto, ¿verdad? Ya no es el modelo en ese eje de intervención directa. Interno y externo, ¿sí? La intervención interna es esta intervención en la que el psicólogo es parte de la institución, parte del centro educativo, parte de la institución, sea cual sea, y allí se tiene al especialista, psicólogo, ¿sí? Tal vez en algunos casos hay fonoaudiólogo, en otros casos hay psicólogo clínico infantil, en otros casos, bueno, etcétera. Entonces es parte del staff de la institución educativa, ¿sí? Pero todo de forma interna, ¿sí? De forma interna, de forma que todos son parte, componente de la institución. Bien, ahora tenemos también la intervención externa, ¿sí? El staff ya no es parte del centro educativo o de la institución, es externo, ¿sí? Es decir, como mencionábamos hace un momento, el modelo por consultor, por ejemplo, el modelo de consulta de intervención en psicología educativa, es una forma de intervención externa. Hay otros modelos de servicios, ¿no? Hay otros modelos comunitarios, etcétera. Hay otros modelos externos que pueden también aplicarse dentro de las instituciones educativas, pero con actores, con un staff que ya no es parte de la institución, es externo, ¿sí? Es una consultora, es un servicio, etcétera. Tenemos también según su finalidad, ¿no? El eje de intervención según su finalidad. Hemos visto el ámbito de intervención, ahora según su finalidad, que puede ser individual y grupal, ¿no? La intervención individual está claro que es con un sujeto. La intervención en psicología educativa directa, individual, ¿no? Y
donde los psicólogos o los psicólogos educativos aplican sus conocimientos de intervenciones, técnicas, estrategias, modelos de intervención individual con el sujeto. Por ejemplo, en el tema de dificultades de aprendizaje, dificultades de conducta, etcétera. ¿Verdad? Directamente. Un modelo individual con el sujeto. Cuando hablamos de intervención grupal, es donde a veces se hace menos en psicología educativa. Ahora más que antes, se trabaja ya con grupos, ¿no? Porque hablábamos hace un rato de intervenciones, por ejemplo, de promoción y prevención en el campo educativo, para un efecto mayor en la comunidad, un efecto ecológico en la institución educativa. Entonces, también se puede encontrar la intervención del psicólogo educativo en contextos educativos. Según la temporalidad de la intervención o la orientación. ¿Qué significa esto? ¿No? ¿En qué momento sucede la intervención? Puede ser una intervención reactiva o puede ser una intervención proactiva. ¿Sí? Hablábamos hace un rato de promoción, prevención. La intervención reactiva, ¿no? Es esta que sucede cuando ya apareció la dificultad, el problema, ¿no? Y tiene un carácter de remedial, un carácter de corrección, de readaptación, o como queramos llamarle, a la situación, ¿no? Que se está presentando. Entonces, por otro lado, encontramos la intervención proactiva, que es una intervención anterior, ¿no? Es una intervención preventiva, ya no es reactiva, es proactiva, es decir, es antes, ¿no? Antes de que se manifieste la dificultad, el problema, ¿no? Y va dirigida hacia el desarrollo, potencialización de los sujetos, de las personas, de los individuos, de los estudiantes. Entonces se busca este trabajo de potencialización de las personas para su autorrealización. ¿Sí? Según su orientación, es otro eje también que podemos mencionar aquí resumiendo. Su orientación es desde la salud, desde la educación y desde la subjetividad, ¿no? Bueno, volviendo un poco, en sus primeras fases, la psicología educativa ha tenido un trabajo bastante mirado, dirigido hacia ese modelo de intervención, como les decía, de la psicología clínica, que es un modelo más de salud, ¿verdad? Cuando un paciente, un cliente va donde su terapeuta, donde un paciente va a hacerse una evaluación clínica, donde un paciente enfermo, oncológico, por ejemplo, recibe su atención por el psicólogo hospitalario, ¿no? Es decir, una mirada de salud, ¿no? Hacia el individuo que presenta un problema, ¿verdad? O una dificultad. Esa es una mirada de la salud. Se ha complementado con una mirada educativa, que es una mirada proactiva, preventiva, de promoción, ya no de reacción, ¿verdad? Que acabamos de mencionar. ¿Sí? Entonces, por último, también se incluye la mirada individual del sujeto, ¿no? Ahora se hablan
se debate tanto sobre, por ejemplo, la percepción que el sujeto tiene de sí mismo, de su estado, de su salud, ¿no? Lo último que se escucha, por ejemplo, es que el concepto de salud está cambiando, ¿sí? Ya no es simplemente el estado de bienestar, ¿no? General, sino se está incluyendo aquello, la mirada del sujeto. Entonces, por ejemplo, un sujeto con alguna enfermedad podrá no sentirse sano o podrá sentirse sano. Bueno, aquí es un debate terrible, ¿no? Hay personas que desarrollan una vida con grandes y niveles elevados de bienestar personal, aún estando con enfermedades. Bueno, pero ese es otro tema. Entonces, es una mirada individual del problema. Aquí en este cuadro, los ejes vertebradores de la intervención en el campo de la psicología educativa que hemos mencionado, ¿no? El eje reactivo y el eje proactivo, el eje individual, el eje grupal, el eje de intervención directa e indirecta, el eje de la salud y de la educación. Bien, ese es un cuadro que les va a ser útil. Bueno, vámonos a modelos específicos que son los utilizados y los clásicos y además los vigentes en psicología educativa. El modelo clínico y de atención individualizada. En psicología se maneja mucho el counseling educativo. El counseling educativo, ¿verdad? Counseling es una forma de orientación, de consejería educativa para los estudiantes y también para los actores educativos. ¿Sí? Es una mirada que puede ser muy útil, como les digo y como les repito desde el principio, podemos utilizar esta y combinarla con otras para hacer un trabajo más efectivo, ¿no? O para conseguir los objetivos que quisiéramos obtener, dependiendo del caso. Entonces, se detecta el problema y se envía al paciente, al cliente, al estudiante, a el gabinete psicopedagógico y allí se aplica el modelo de intervención del counseling educativo. ¿Sí? Bien. Tenemos el modelo de programas. El modelo de programas es un modelo que busca ser ecológico, que busca ser general, sistémico, que quiere ir más allá del counseling, de ese enfoque clínico, ¿no? Quiere trabajar con esa mirada educativa, ¿sí? Entonces, aquí se desarrollan programas, como su nombre dice, ¿no? Se desarrollan programas, se desarrollan proyectos, se los planifica, se los diseña, se los desarrolla, se los evalúa, ¿no? Con fines de fortalecimiento, de enriquecimiento, de prevención de dificultades diversas que podrían estar presentándose o podrían presentarse en las instituciones educativas. Entonces, este trabajo tiene un sentido colaborativo, como hablábamos al principio. Este trabajo tiene un sentido colaborativo entre actores educativos dentro de la institución educativa. Tiene que tener ese sentido para que se puedan ver los efectos, los resultados, ¿no? Y este modelo de programas o proyectos pues puede también al mismo tiempo ser evaluado, revisado, monitoreado y trabajado en equipo. El modelo de consulta que mencionábamos hace un momento es el modelo en el que hay un consultante y hay un consultor, ¿no? El consultante es el mediador entre el consultor y el problema o los estudiantes o los sujetos
que queremos, o con quienes queremos intervenir, a quienes queremos intervenir. Entonces, tiene un sentido de empoderamiento, un potenciamiento, tanto del consultante como de los estudiantes, de los maestros como de los estudiantes, ¿sí? Allí tenemos una relación triádica, ¿no? Consultor, consultante y estudiantes, y un modelo relacional, es decir, de colaboración, cooperación entre los actores, donde se utiliza, por ejemplo, el andamiaje, este concepto tan vygotskiano, tan constructivista histórico-cultural, ¿no? Que le llaman, y también este concepto de aprendizaje no solamente significativo, sino aprendizaje, se me fue el nombre. Bueno, enseguida me acuerdo del nombre del autor y del concepto, ¿no? Entonces, este es el sentido de este tipo de modelo de proyectos o programas, ¿no? Que va a ser útil para el trabajo del psicólogo educativo. Esta otra mirada, otro modelo que se propone es el de animación sociocultural, ¿no? Es decir, un trabajo, o sea, la psicología educativa también tiene, en este caso, relación con la psicología comunitaria, ¿no? Es decir, el trabajo en la comunidad educativa, ¿no? Entonces aquí, en esta relación que propone este modelo horizontal, igualitario, de compromiso de los actores educativos, de compromiso, repito, de los actores educativos, con la formación de los agentes comunitarios, con una planificación de ciertos procesos de aprendizaje. Entonces, encontramos un modelo de animación sociocultural donde se busca el cambio social, se busca el cambio del entorno, ¿no? Con un gran compromiso de todos los actores. ¿Sí? Entonces, por último, este modelo de constructivismo llamado asesoramiento, ¿no? Donde simplemente se va asesorando al sujeto y se le va asignando la autonomía, ¿no? Se le va asignando la autonomía en sus actos, ¿no? Entonces aquí se favorece, por ejemplo, la interacción entre sujetos, el conocimiento, y se favorece el aprendizaje significativo en este tipo de trabajos. Aquí, resumiendo en este cuadro, los modelos de intervención psicoeducativa, ya hemos mencionado aquí los modelos clínico o de gabinete, programas y consulta, esos tres principales que hemos mencionado. ¿Qué tipo de eje? El eje de intervención directa e indirecta. El clínico es directo, el de programas es mayormente directo y el de consulta es indirecto, ¿no? En el eje de intervención en relación a la cantidad individual o grupal, el clínico es individual, el de programas es grupal en su mayoría y también el de consulta puede ser también es mayormente grupal y mediacional, porque en la mayoría de los casos el consultor no tiene interacción o relación frecuente o directa con los individuos. En la interna y externa hemos dicho que el clínico es externa, que aunque también puede ser interna, ¿no? Porque recordemos que los profesionales
psicólogos educativos están dentro de las instituciones educativas y también podemos requerir la ayuda de o la intervención de profesionales externos, pero en la consulta externa, ¿verdad? En la consulta o intervención individual en consultorio. El modelo de programas muestra una relación mayormente externa, una intervención externa, y el de consulta puede ser interna y externa. ¿Sí? Aquí mayormente interna, donde el maestro interviene a través de la consulta con un consultor. Por último, el eje de intervención reactivo-proactivo, el clínico es reactivo, programas mayormente proactivo y consulta mayormente proactivo. Bien. Bien. Bueno, voy a parar aquí porque he hablado suficiente. ¿Se me ve? Bien, Solange. Está ahí Solange. Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, tenemos estos modelos de intervención en los que podemos y tenemos que trabajar como psicólogos educativos, ¿no? Entonces, tenemos que aprender intervenciones de diferentes tipos y tenemos que aplicarlas porque esto va a ser efectivo en nuestro trabajo. Como hemos hablado desde el principio, tenemos que tener una mirada amplia y tenemos que ubicarnos también en el contexto en el que estamos, ¿no? Porque no vamos a poder trabajar todos de una misma forma, con los mismos modelos, con los mismos métodos y con las mismas técnicas, porque hay muchos factores que van a intervenir en nuestro trabajo como psicólogos educativos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en grupos, en nuestra dinámica de grupos. Cada grupo, por favor, va a conversar sobre un problema, un caso, un tema que se presenta o se podría presentar o que ustedes vieron ya en instituciones educativas. Y puede ser en instituciones educativas diversas. Ya puede ser primaria, secundaria, universitaria o educación no formal o no regular, también le llaman. Y este caso que ustedes conversen, que compartan, o los casos que compartan, por favor, ustedes eligen uno y proponen un tipo de intervención, ¿sí? En función de lo que ustedes ya conocen. Y yo sé que vamos a encontrar mucho conocimiento y otros vamos a proponer y otros vamos a sumar con nuestros aportes y todos vamos a aprender de este trabajo en conjunto. Tenemos al momento 37, no, 30 menos 2, 35. Vamos a dividirnos en 6 grupos. A ver, en 5 grupos. Vamos a dividirnos en grupos, por favor. Ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí no encuentro. A ver. No me permite dividir los grupos. ¿Qué pasó aquí? A ver, permítame un minuto. Un minuto, por favor.
Bien. Entonces ahí nosotros veíamos un aspecto para trabajar directamente con los estudiantes, porque para no perder el lado humano, ¿no? de los estudiantes que estén, digamos que hayan consumido drogas, y trabajar directamente interviniendo con los estudiantes con un modelo clínico. Sin embargo, también trabajaríamos con un modelo de programas. ¿Por qué? Porque si ya se observó en la institución de que estudiantes estaban consumiendo drogas, entonces tenemos que trabajar con un programa preventivo para el resto de la comunidad. Entonces, ante esa situación, nosotros vemos conveniente que tendríamos que trabajar a partir de un modelo clínico con los estudiantes, como tal, digamos que hayan sido 2, y asimismo no dejar de lado a los demás un programa preventivo. Ese sería nuestro análisis, digamos, ante una situación que nos hemos imaginado que podría pasar. Bien, gracias Paula. Muy bien, ese es un caso en el que, un ejemplo en el que ustedes han trabajado y nos parece muy interesante, muy importante el trabajo, eh, donde se pueden combinar diferentes modelos ante un problema como el que nos han presentado ustedes. Bien, ustedes eran de la sala 2, ¿verdad, Paula? Sí, sí, Muy sí. bien, gracias Paula. Gracias. A ustedes. Tamara, les escuchamos. Adelante, por favor. Licenciado, buenas noches. Bueno, somos del grupo 4 y bueno, como caso, decimos que es un niño en una unidad educativa que se encuentra en segundo de primaria, y este niño presenta un retraso en lo que es la lectoescritura. Se le han realizado las distintas pruebas donde muestran que tiene un retraso en la lectoescritura y que presenta también dislexia. Entonces, al ver que este niño está presentando estos problemas, bueno, después de ver el nivel de dislexia que tiene y el tipo de retraso que tiene dentro de lo que es la lectoescritura, como equipo, bueno, decimos que se tendría que tomar un modelo de consulta en donde existe un consultante y un agente psicosocioeducativo, ya que sería una intervención indirecta. ¿Por qué? Porque existiría una consulta en donde hay una colaboración triádica, en donde el profesor, bueno, nos pediría a nosotros que podamos trabajar con este estudiante, y también decíamos que sería una intervención también externa, porque tendríamos que trabajar con un especialista en fonoaudiología que nos pueda apoyar con este estudiante para poder mejorar esas falencias que tiene. Eso licenciada, como el grupo 4. No sé si alguna de mis compañeras quiere aumentar algo acerca del caso. Gracias. Bien, Tamara, muchas gracias. Igual, gracias por el ejemplo y también por las ideas que nos das en este caso que nos han descrito. Fabiana, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, nosotros somos del grupo 5 y habíamos detectado un caso que bueno, en realidad son la unión de varios casos que hemos visto en el nivel inicial. Hemos visto un retraso en el habla, ¿no? Muy considerable en niños que sobre todo comenzaron la cuarentena cuando eran muy pequeños. Y esto obviamente les ha afectado a varias áreas, específicamente también a sus áreas, a su área social, a sus habilidades sociales. Entonces, la propuesta es trabajar un programa dirigido a los padres, un programa psicoeducativo en el desarrollo de las habilidades sociales en la primera infancia, ¿no? Y no sé si mis compañeras me podrían ayudar a complementar. Bueno, en este caso podríamos dar, en el programa que se va a realizar, podemos dar herramientas a los padres para que ellos puedan trabajar en las habilidades sociales con los niños, ¿no? Tanto psicólogos como también los educadores, ¿no? O profesores. Gracias. Muy bien, Marcia, complementando lo que nos decía Fabiana. Muchas gracias. Bien, las hemos escuchado. Muchas gracias. Mariana, adelante, por favor. Gracias.
Bueno, yo estaba en la sala 1 y lo que hicimos nosotros es que una de nuestras compañeras nos contó un caso que ella tuvo en un voluntariado que realizó en un gabinete psicopedagógico donde asistió una niña de 10 años, donde recién a esa edad le dieron 4 diagnósticos que son de dislalia, disgrafia, discalculia y dislexia. Y bueno, comenzaron a realizar el trabajo, ¿no? Y bueno, en ese entendido, a raíz de este caso, nosotros empezamos a plantear cómo sería la intervención a partir de los diferentes modelos que hemos ido viendo y también viendo otros aspectos que hemos ido hablando en las clases anteriores, ¿no? Hemos visto, para comenzar, que aquí la niña necesita una intervención directa y bueno, es también la que tuvo en el momento, ¿no? En el que acude a este gabinete, que se da con una intervención externa, ya que el gabinete no estaba dentro del centro educativo al que la niña asistía. Y bueno, también la intervención que se realizaría con ella sería de forma individual a partir de la evaluación que se ha realizado. Y también esta intervención debe darse con un equipo multidisciplinario, ya que no solamente un psicólogo educativo o un psicopedagogo podrían cubrir todas las demandas y las dificultades que está presentando la niña, ¿no? Se necesitan de diferentes especialistas. Y bueno, no sé si mi compañera quiere continuar con cómo hemos elaborado la intervención. Sí, sí. Bueno, complementando lo que dijo Mariana, creemos que tomando en cuenta este caso, por ejemplo, que es una niña que ya tiene 10 años, que digamos ya debe estar en quinto de primaria y recién le han diagnosticado las dificultades que tiene, podríamos también, aparte de trabajar directamente con ella, hacer una intervención primaria desde el punto de vista de la prevención, ¿no? A niños más pequeños, ¿no? Cuando ya se desarrolla, digamos, ya la niña ya terminó primero de primaria, o los niños que ya aprenden a leer y escribir, desde ahí nosotros también podríamos colaborar haciendo tal vez evaluaciones y detectando estas dificultades de aprendizaje a más temprana edad para que también nuestro método, nuestro programa de intervención pueda tener resultados más eficaces, ¿no? Y sí, ese era todo lo que hemos planteado en el grupo, Alicia. Interesante, importante. Gracias, Carla, y gracias a todo el grupo. Los aportes que ustedes han hecho en este caso, en este ejemplo que nos han dado. Muy bien. Saraí, adelante, por favor. Sí, el caso que habíamos planteado con mi grupo está referido a estudiantes que tienen problemas en el aprendizaje y también hiperactividad. Con nuestras compañeras veíamos que en algunas unidades educativas a estos niños, especialmente en primaria, algunos profesores suelen aislarlos de sus compañeros y ahí empieza lo que es la etiquetación hacia los niños, que les afecta bastante. Entonces nosotros planeábamos y nos poníamos a pensar que para intervenir esto, para hacer una intervención psicoeducativa, posiblemente se pueda trabajar en un enfoque que tenga, por ejemplo, una animación sociocultural. Trabajar con el individuo directamente, también trabajar con los profesores, que si bien los profesores ya tienen conocimientos de estos problemas de aprendizaje en su formación, seguir reforzando eso, y también trabajar con los padres de familia, porque muchas veces se encuentra con esta barrera de trabajar con la familia, donde los padres entran en negación, ¿no? Y dicen, no, que mi hijo está bien, que no tiene nada, cuando presenta dificultades. Entonces, ese trabajo también estaría en conjunto con toda la comunidad para que llegue al bienestar, ¿no? Y eficacia del aprendizaje de los niños. Eso no sé si alguna compañera quisiera complementar. Muy bien, gracias, Saraí. Creo que el trabajo de su grupo, como el de los otros grupos, ha sido importante. Creo que hemos podido entender esto que estamos, de lo que estamos hablando en nuestra sesión de hoy. Y vamos a pedir a Solange que pueda hacer su participación y su grupo también para cerrar las participaciones. Adelante, por favor. Ya participó mi grupo, Licen, pero estaba levantando la mano porque escuchaba en esta última intervención algo muy interesante, que
No es con el ánimo tal vez tengo tal vez por aquí muchos colegas también docentes, que si bien dentro de nuestro proceso de formación profesional hemos llevado estos temas, no los hemos llevado al nivel del psicólogo como tal o del psicólogo educativo como tal, como ahora lo estoy conociendo yo también. Como educadora, evidentemente, en el trabajo de aula, detectamos a través de la observación, a través del trabajo con los estudiantes, estas dificultades, la mayoría de las que ustedes han planteado, ¿no? Hiperactividad, dislexia, disgrafía, etcétera, lo detectamos. Pero también quiero que tal vez desde el campo de estudio de ustedes, que se puede potenciar aún más en educación, personalmente yo veo eso con este curso, sobre todo comenzando, eh, solo podemos a veces detectar, pero ya el trabajo como tal nos falta bastante base, tal vez como educadora yo les voy a hablar, ¿no? Recuerdo los temas, recuerdo que he avanzado, recuerdo que me han enseñado, pero los recuerdo teóricamente, o sea, nunca hemos hecho, digamos, en nuestro trabajo o nuestro proceso de formación, ya hemos encontrado dislexia y ahora, ¿cómo abordamos? ¿O qué estrategias ahora debemos seguir cuando un niño se nos presenta con estas dificultades de aprendizaje o las otras que ustedes han mencionado? Entonces, por eso es que a veces por ejemplo, por eso es mi inquietud, sobre todo de este curso, porque me siento tal vez ahí, tenemos como que algo flojo. Puedo detectar, pero no puedo hacer eso que decía usted en su explicación ahora, ser mediador, potenciador, para que podamos ayudar, ¿no? Para que podamos mejorar tal vez esta dificultad. No solo, como decían algunos de ustedes, sería hacer un trabajo desde ya primero y segundo, en tercero de primaria, ya se debería hacer un trabajo conjunto. Personalmente yo pienso, desde el ministerio ya debería haber de manera general en todas las unidades educativas para poder detectar justamente estos casos, que se trabaje con psicólogos especializados como ustedes para que se detecte estos casos. Al mismo tiempo, la exigencia también va a llegar a lo que es la docencia. Yo hablo a nivel de unidad educativa, ¿no? Va a llegar también la exigencia de que, ahora tengo que prepararme a cómo voy a, o qué es lo que voy a hacer, cuál va a ser mi acción, cómo va a ser la intervención, etcétera, ¿no? Pero tal vez un poquito ahí, yéndonos a la realidad educativa, hablando en mi área, a nivel secundario, a veces el joven llega a secundaria con estas dificultades y nunca nadie se los ha diagnosticado. Para el papá, para la mamá, a veces es triste cuando él es un flojo, no hace esto, que no puede. Inclusive solo hoy he hablado con una mamá, no, mi hijo está mal, dice que en música no puede tocar que se llama la zampoña. Y yo le decía, pero tal vez esa no es su capacidad, no es su habilidad. Le dije, ¿por qué le presionas tanto? Porque los papás llegan a los golpes, tenemos que ser honestos. Y ella me dijo eso, ¿no? Que día antes la había masacrado a su hijo porque está con notas muy flojas en esa área, ¿no? Y yo le decía, pero si no es su habilidad, ¿por qué no hablas con el docente para que pueda, por otro lado, tal vez justificar la calificación? Le decía, ¿no? Pero la mamá dice, no, yo le tengo que presionar, él tiene que poder. A veces los jóvenes están con eso, son jovencitos que chocan con esa pared, ni ellos mismos se entienden, ni ellos saben por qué no pueden, por qué su letra es más grande, por qué escribe al revés, por qué está viendo las letras al revés, ni ellos mismos le entienden, y a veces los papás con mayor razón los trauman. Entonces ahí yo quería un poquito, ¿no? Que podamos entender eso. Nos falta sí bastante. Yo personalmente hablo, me falta bastante para poder hablar esto de intervención, pero les escucho a ustedes si tienen otro tipo, ¿no? De aplicación, de concepción de lo que está sucediendo. Gracias, licenciado, por darme la palabra. Gracias, Solange. Importante la participación de ustedes porque escuchamos y mientras los escuchamos vamos entendiendo muchas cosas y también encontrando muchas necesidades que se tienen en los centros educativos y que nosotros también tenemos como necesidades en nuestra capacitación, en nuestra formación. Lourdes, adelante, por favor. Sí, complementando con la compañera, sí en realidad es lo que refleja nuestra realidad. En nuestras aulas educativas, por ejemplo, nosotros sí, tal vez en un momento identificamos ciertas dificultades
No obstante, existe una barrera también en el conocimiento de los padres de familia, que en algunos casos les indicas que tal vez tienen una cierta dificultad y los papás tienden a rechazar tal vez o la opinión del profesor, ¿no? Como por ejemplo en un momento dado en nuestra unidad educativa, por ejemplo, se le ha explicado tal vez que tenía cierto tipo de hiperactividad en un cierto nivel, pero el padre menciona, no, mi hijo es normal, dice, no tengo necesidad de llevarle a ningún otro lado para poderle apoyar en ese proceso, en el proceso educativo, ¿no? Entonces, es así también que nosotros tenemos ciertas barreras en nuestras unidades educativas, ¿no? Asimismo, también en el caso, si fuese un caso mayor, por ejemplo, nosotros también acudimos a ciertas organizaciones, como por ejemplo CEPAMOS, que vienen a apoyar en este proceso. Por ejemplo, nuestro proyecto ha sido a nivel nacional sobre la violencia, entonces de acuerdo a ello nosotros vamos solicitando cierto apoyo psicológico, ¿no? O bien también si existe un cierto tipo de problemas como cutting y otros, entonces también de acuerdo a las necesidades vamos buscando ciertas organizaciones, ¿no? Entonces, las limitaciones son muchas en las cuales nosotros nos encontramos. Por ejemplo, hay jóvenes que desde primaria, en algunos casos, sí tienen un cierto tipo de dificultades como disortografía o no escriben muy bien, entonces, o no se entiende su letra, ¿no? Entonces, y siempre nosotros en reunión de profesores vamos viendo, ¿no? Que desde primaria los han ido pasando y en realidad también es así, ¿no? Porque en sí en primaria se los va aprobando sin tal vez, sin haber reprobaciones. En secundaria es donde vamos viendo estos tropiezos. Y ha habido también un caso, por ejemplo, de un estudiante que no sabía leer muy bien, solamente sabía aymara. Entonces, para ello hemos tenido que hacer una adaptación curricular, por ejemplo, por ejemplo, para las exposiciones siempre le decíamos que expongan aymara o que nos relaten aymara, ¿no? Pero en cuanto nosotros le explicábamos en castellano, entonces él no entendía muy bien, ¿no? Entonces, son ciertas dificultades que hemos ido encontrando y que se van tal vez transcurriendo desde primaria y van arrastrando hasta secundaria, ¿no? Entonces, es así como nosotros vemos que, claro que sí, necesitamos y requerimos más conocimiento sobre ello cuando nos tropezamos en sí, en ciertas dificultades como jóvenes, por ejemplo, que tienen dificultades en la visión, por ejemplo, ¿no? Sí nos hemos encontrado con ese tipo de estudiantes, entonces hemos tenido que hacer ciertas adaptaciones curriculares para poder subsanar ese tipo de dificultades, ¿no? Pero en realidad es en sí difícil tratar de nivelar a estos estudiantes con los estudiantes, como los mencionan, regulares o neurotípicos, ¿no? Entonces, en sí, es así nuestro reto de cada año, ¿no? Cada año nosotros tenemos estos retos de tratar de sobrellevar estas dificultades según lo que en sí, nuestra unidad nos requiera, ¿no? Entonces, son en sí ciertas experiencias que hemos pasado, ¿no? Cada año nosotros nos tratamos de sobrellevar estas dificultades, pero es cierto que también nosotros necesitamos aprender más, ¿no? Y con la experiencia también aprendemos, ¿no? Gracias. Gracias, Lourdes. Muchas gracias. Tu participación es importante para todos nosotros porque por medio de tu participación podemos saber mucho, ¿no? De de la experiencia, de la vivencia que tú tienes y que tienen muchos docentes como tú en las aulas, ¿no? Con los estudiantes y con las necesidades y con los casos que se presentan. Bien, vamos a ir cerrando nuestra sesión de hoy y creo que estamos cercanos a las 9 de la noche. Y se cierra nuestra sesión y nuestro módulo, que ha sido por 3 semanas. Yo voy a pedir que para cerrar podamos cada uno de nosotros participar y podamos decir algo que nos llevamos del módulo, algo que sé que ustedes pueden decir mucho, tal vez, o tal vez no mucho, no sé, pero creo que todos hemos aprendido algo.
y quisiera que ustedes puedan decirlo de forma bien cortita para que podamos todos tener el tiempo para participar también. Y para este cierre y también al mismo tiempo es nuestra despedida, vamos a levantar la manito para participar y luego podemos despedirnos. Fabián, adelante, por favor. Quería saber si me escuchan. Te escuchamos bien. Perfecto, gracias. Bueno, yo me llevo el reto de poder aplicar mejor mi profesión como docente, ¿no? Detectando precisamente estas necesidades de mis estudiantes a tiempo y de manera oportuna también, porque creo que la necesidad es mucha, ¿no? Y creo que también me llevo el hecho de que nuestras profesiones, tanto los psicólogos como los del campo de las ciencias de la educación, siempre hemos estado colaborándonos para mejorar nuestras disciplinas, ¿no? Y qué importante es que nosotros también como docentes conozcamos esto para apoyar a nuestros estudiantes que llegado un momento van a poder haber trabajado eso a tiempo y no arrastrarlo, ¿no? Como a lo que les perjudique. Eso me llevo y gracias, licenciado, por todo su apoyo. Hasta luego. Gracias, Fabiana, muy amable. A ti las gracias por la compañía constante. Tamara, te escuchamos. Buenas noches, Lisa, buenas noches a todos. Lo que yo me llevo es, me llevo mucho aprendizaje, especialmente que no tengo mucha experiencia en esto del área educativa, tengo muy poca experiencia porque recién, salí de la universidad y siento que ha sido muy enriquecedor en aprender todo esto, ya que lo vemos a más profundidad, tal vez algo que solo te muestran en pantallazos en la universidad. Entonces me llevo mucho aprendizaje y también cómo podemos trabajar en un futuro, ¿no? Muchas gracias, licenciado, muchas gracias a todos. Gracias, Tamara. Igualmente las gracias para ti. Mariana, te escuchamos. Adelante. Gracias. Bueno, en mi caso igual ha sido de mucho aprendizaje este módulo. Me ha abierto muchas perspectivas acerca de el ámbito de la psicología educativa y realmente es un impulso para poder hacer muchas cosas al respecto. También tomar en cuenta el rol del psicólogo educativo, que es tan grande y tan amplio que no solo se limita a lo que se cree, ¿no? Que es el rol de estar en un colegio y impartir las funciones ahí, ¿no? Es muchísimo más amplio y es muy importante porque la educación se imparte en muchos entornos, en todos los contextos en realidad, y ahí es donde está el psicólogo educativo. Igual me ha gustado y esto nos va a acompañar, ¿no? El resto del diplomado, el poder interactuar con compañeros que no son psicólogos, solamente también educadores. Hace un momento las compañeras daban sus perspectivas y eso es muy interesante y me gusta ese diálogo entre diferentes profesionales que estamos yendo hacia una misma perspectiva, un mismo objetivo, ¿no? De poder mejorar estos aspectos. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, Mariana. Igualmente, las gracias para ti. Una buena noche y yo siempre agradecido por tus participaciones. Carla, Andrea, te escuchamos. Bueno, lo que yo me llevo, licenciado, de este módulo es la necesidad de seguir preparándome, y creo que todos, ¿no? Como ya lo había dicho una compañera antes, si bien aquí hay varios docentes, no hemos podido ver varios profesores tal vez, y dicen que la necesidad es mucha, ¿no? Cuando hay un niño que tiene dificultades y digamos nosotros podamos ayudarle, ¿no? Y trabajar en conjunto para que, por ejemplo, se pueda hacer una adaptación curricular, digamos, y buena, ¿no? Y en este campo específicamente de la intervención creo que es bien amplio, ¿no? Y nosotros tenemos que ser bien autodidactas y averiguar, estudiar, investigar qué método, qué instrumento, qué ejercicios me pueden servir, que yo también le pueda decir al profesor, puede utilizar esto en clase, ¿no? Entonces, yo me llevo muy enriquecedor el módulo, pero también la necesidad, me hizo dar cuenta que tenemos muchas cosas todavía por estudiar, ¿no? Y me abre la curiosidad para querer mejorar también como profesional. Eso sería. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, Carla Andrea, por tu participación, por tu constancia. Muy bien. Solange, adelante, por favor. Muy buenas noches, licenciado.
lo que me queda es lo que hoy dijo, algo interesante, licenciado. El psicólogo educativo es un agente de cambio que busca un efecto social. Eso creo que es importante. En muchas de mis intervenciones lo he dicho, ¿no? Y la maestra, o diré la colega, la compañera lo dijo antes, hay mucha necesidad en el ámbito educativo y ser ese agente de cambio, que vea aquí tantos agentes de cambio. El comenzar siempre es por uno y después es el trabajo ya en conjunto que vamos a ir realizando en los diferentes lugares. Somos, creo, la semilla que va a llegar a esas necesidades de nuestros estudiantes, no solo a nivel colegio, no solo a nivel primaria, sino también, como usted lo decía, externo. Hay mucha necesidad, la cantidad de problemas que tienen. No solo es, ¿no? A veces encuentro jóvenes que se encuentran distantes en el aula y cuando logro conversar, logro llegar, logro ganarme un poquito de su confianza, me entero de tantas cosas y uno a veces se siente impotente, ¿no? Porque estoy limitada en conocimiento. Entonces, muchas gracias, licenciado, por el módulo. Ha sido muy gratificante para mí el conocimiento y también escuchar a la gran variedad de profesionales que tenemos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Solange, buenas noches. La mirada que tienes, el enfoque que tú tienes es importante y aporta en el trabajo nuestro, en el aprendizaje que nosotros tenemos. Muy bien, gracias. Najavi, adelante, por favor. Muchas gracias, licenciado y compañeros. Y bueno, de este módulo realmente me gustó mucho la parte de la actualización del contenido, ya que hemos visto que es muy importante, ¿no? Y que en la educación todo siempre está en constante cambio y es algo a lo que tanto alumnos, profesores, como el mismo currículum tienen que adaptarse para mejorar la educación, las habilidades también, y tomar en cuenta tal vez algunas cosas que dejábamos de lado en la educación tradicional, ¿no? Que ahora ya se está tomando más en cuenta, como esto del trabajo multidisciplinario, que es realmente muy importante para poder ayudar a mejorar la educación en los estudiantes y que nosotros también sepamos acerca de estas nuevas tendencias, ¿no? Y también me aclaró mucho lo que es también el rol del psicólogo en este módulo, porque el rol del psicólogo educativo es como que un poco confuso, ¿no? Con tantas teorías que hay y todo, pero viendo los artículos, los libros, revisando también cuál es el objetivo de la psicología educativa, pues ya me queda más claro nuestro rol como psicólogos educativos y realmente me llevo mucho aprendizaje y muchas gracias, licenciado, por todo el conocimiento transmitido y también a los compañeros que hemos aprendido también mucho de nosotros mismos en las interacciones. Y eso es lo que Gracias, Najavi. Qué bueno que haya sido de utilidad. Igualmente, ten una buena noche y también muchas gracias por las participaciones constantes que has tenido. Teresa, te escuchamos, por favor. Buenas noches, licenciados. Buenas noches a todos. Yo me llevo mucho las experiencias compartidas de todos y sobre todo el hecho de que usted al finalizar a cada clase nos haya hecho compartir todas esas experiencias porque creo que no sabríamos todo lo que vive en cada persona, cada uno de nosotros en lo laboral y compartimos mucho, reflexionamos y a la vez, un momentito, por favor. Bien. Ahora sí. Adelante. Perdón. Perdón. Y a la vez este hecho que hoy dijo de la prevención, muchos creo que los psicólogos nos enfocamos mucho en el tema de intervención, netamente intervenir, diagnosticar e intervenir, pero esta parte de la prevención es muy importante porque podemos reducir bastante las dificultades, los problemas y el hecho también de empatizar. Si empatizamos con los educandos, con las personas, podemos lograr muchos cambios y no nos quedamos con este pensamiento que generalmente escucho, es que la educación de Japón es diferente, que la educación de Finlandia es muy diferente. Ese pensamiento nos limita mucho y con estas clases pues reflexionamos bastante y como dijo una compañera, nosotros somos agentes de cambio que vamos a lograr sembrar en cada uno de nuestros educandos, de las personas a las que lleguemos, una semillita.
y poquito a poquito creo que podemos llegar a hacer un gran cambio. Eso sería, y muchas gracias por dejarnos compartir con estas clases y sobre todo que haya cambiado este tema de la evaluación a la creatividad que usted una vez lo expuso y lo está aplicando. Muchas gracias, licenciado, por las clases. Gracias, Teresa, muy amable. Creo que tú recalcas algo importante, ¿no? Que es que somos nosotros unos agentes de cambio y que es importante nuestro rol dentro de cualquier contexto o comunidad educativa, ¿no? Y no se limita, sino nosotros somos unos actores realmente de cambio. Gracias, Teresa, muy amable. Lucero. Lucero, Sí, adelante, por favor. Bueno, buenas noches, licenciado. Bueno, al igual que todos, ¿no? Agradecerle por todo lo compartido en la clase. Y bueno, todo es bastante enriquecedor para nosotros, ¿no? Que hemos elegido este diplomado. Quería preguntarle, Lice, si aparte de los libros que usted colocó en la plataforma, nos puede facilitar más bibliografía para este módulo. ¿O dónde lo podemos encontrar? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Ha subido dos textos ahora en plataforma, pero voy a enviar otros más, ¿ya? Y va a estar esto en el Moodle. En el Moodle. Sí. Ya. ¿Ya? Ahí lo va a subir como lecturas complementarias, ahí lo va a subir el administración en el sistema y con eso para que sea de consulta para ustedes. Exacto. Ya, muchas gracias, Lice. Por nada. A ti las gracias, Lucero. Muy bien, gracias. Nicole, adelante. Ya le dicen, bueno, lo que me llevo de este módulo es más que todo el aprendizaje, ¿no? Y la importancia, como decían, lo que es el rol del profesional como tal, la multidisciplinariedad que hay, el detectar, prevenir y empezar a trabajar, ¿no? Sobre todo lo que es en eso. Y nada, lo que más implica es el querer innovar, ¿no? Con toda la información, tanto obtenida de usted como de los demás compañeros. Y nada, dar las gracias a ustedes porque ha sido bien digerible y bien ameno con todas las clases y ha sido todo fácil de comprender. Gracias. Gracias, Nicole. Creo que hemos aprendido todos, ¿no? Y eso es algo que creo que tenemos que echar provecho porque todos tenemos experiencias, todos hemos tenido vivencias, hemos leído, hemos revisado, hemos experimentado y creo que también eso puede sumar para nuestro trabajo y qué bueno que se haya podido conseguir esto. Gracias, Nicole. Muy amable, gracias. Estefanía, adelante, por favor. Bueno, buenas noches, licenciado, compañeros y compañeros. Yo en este módulo me voy con mucha experiencia, ¿no? De todos ustedes, porque un aprendizaje se basa más principalmente en la experiencia de cada uno, ¿no? Entonces ha sido muy enriquecido para mí, ¿no? Poder escucharlos y que ustedes, ¿no? De cada uno de su distinta profesión, de su punto de vista, y eso creo que ha sido el mayor aprendizaje entre todos, ¿no? También ha sido bueno, ¿no? Durante este módulo conocer las áreas de intervención, ya más específico, ¿no? De un psicólogo educativo, las áreas, ¿no? También ha sido un momento tal vez para mí, para reforzar algunos conocimientos o recordar, ¿no? Sobre los estilos de aprendizaje, sobre los programas de intervención, los modelos, ¿no? Así que para mí ha sido muy bonito este primer módulo, ¿no? Que hemos tenido y yo creo que el mayor aprendizaje son las experiencias de cada uno que tenemos. Muy bien. Muchas gracias. A ti las gracias, Estefanía. Gracias por la participación y por los aportes. Paula. Licenciado, yo me llevo, la verdad, mucho aprendizaje. Me voy muy motivada para seguir adelante
y sobre todo agradecerle mucho por este módulo que ha sido de mucho aprendizaje y recibir tanta experiencia de los compañeros, compartir experiencias, es muy importante para crecer a nivel profesional, ¿no? Y agradecerle de verdad todo su trabajo en este módulo. Muchas gracias, licenciado, y a todos los compañeros, la verdad. Gracias. Gracias, Paula, y gracias a todos, ¿no? Porque hemos podido aportar algo para la formación, para la capacitación nuestra. Muy amable, Paula, siempre por la prestancia que siempre has tenido y por las participaciones que has tenido. Guadalupe. Adelante, Guadalupe. Sí, licenciado. No, lo que me llevo de este módulo y del tema de hoy también es la importancia que tiene el psicólogo educativo, ¿no? Realmente este impacto que debemos causar en la educación debe ser notorio, ¿no? Realmente es necesario. Usted decía, ¿no? Todo lo aprendido, las teorías que hemos logrado comprender, lo debemos llevar a la práctica, ¿no? Y así poder mejorar nuestro trabajo, nuestra práctica docente y trabajar en conjunto con los padres de familia, con algunos tal vez especialistas, ¿no? Si es necesario. Entonces, realmente veo y valoro la importancia que tiene el psicólogo educativo, Lisa. Muchas gracias. Gracias, Guadalupe, muy bien, muy amable y igualmente gracias por tus palabras y tu participación. Mónica, adelante, Mónica, te escuchamos. Gracias, licenciado. Bueno, yo me llevo del módulo, la verdad, mucho aprendizaje. He aprendido desde los paradigmas hasta lo último que hemos llevado hoy día. También me quedo con la motivación de seguir aprendiendo, de seguir investigando. Y algo que sí se me ha grabado al compartir experiencias con cada una de las personas que está aquí es la importancia del trabajo multidisciplinario. Gracias. Gracias, Mónica. Muchas gracias. El trabajo en equipo, el trabajo en interacción con otros profesionales es importantísimo. Daisy, adelante. Licenciado, buenas noches compañeras. Bueno, licenciado, ¿no? En estos cursos que usted ha ido realizando, realmente para mí ha sido de mucho, ¿no? De mucho aprendizaje. También por las experiencias que han ido compartiendo, ¿no? Desde distintas profesiones. Y, ¿no? También estaba haciendo, ¿no? Tal vez una comparación, ¿no? De lo que es la parte teórica y la parte práctica, ¿no? Ya que en la práctica, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Lo que nosotros vemos, ¿no? Por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, pues, he identificado muchos problemas, ¿no? Muchos problemas, entre ellos tal vez podría mencionar, ¿no? Problemas de alcoholismo, de pandillas, de embarazos, de problemas tal vez en familia, ¿no? Que hay divorcios y esto afecta mucho, ¿no? A los estudiantes, o sea, hay un bajo rendimiento en nuestros estudiantes, ¿no? También había, ¿no? Problemas de autismo, de cutting, de bullying, ¿no? Una lista larga que pude ir mencionando y tal vez el objetivo de este curso era para mí conocer más, ¿no? De cómo yo puedo dar solución o cómo puedo ayudar a estos estudiantes con estos problemas, ¿no? Esa era la inquietud que yo tenía, ¿no? Y entonces este curso realmente a mí no, o sea, me ayuda mucho, licenciado, ¿no? Y agradecer siempre, ¿no? Como ya lo han hecho también los otros compañeros, de esas experiencias realmente ayudan mucho, ¿no? A nosotros, nos ayuda. Eso, licenciado, de verdad, muchas gracias por todo y gracias también a los compañeros que estaban, ¿no? En este curso. Buenas noches. Muy bien, gracias, Daisy. Gracias por tus palabras, tu participación y qué bueno que lo que hemos hecho haya sido útil para tu aprendizaje. Paola, adelante, Paola. Sí. Bueno, yo me voy cargadísima de teoría tan importante que nos ha compartido, ¿no? Desde las tendencias que habían antes, las tendencias actuales, el rol del psicólogo. La verdad que veo que es muy, muy importante todo este
contenido teórico que nos ha dado. Me voy también de haber compartido, de haber escuchado las experiencias de los compañeros que están en esa área como docente, ¿no? La verdad que muy enriquecedor escucharlos a ellos también. Gracias a usted por compartirnos esta parte en la clase. Y bueno, me voy también con mucha ansiedad de seguir conociendo el contenido de los siguientes módulos. Gracias. Muchas gracias, Paola. Gracias igual siempre por la participación que has tenido y por compartir con el grupo también tus experiencias. Mónica, ¿estás por ahí? Ah, no, Mónica ya participó. Vamos a escuchar unas últimas participaciones, por favor, de las personas que desean. Estamos en los últimos minutos y creo que algunas personas no han tenido la oportunidad de decir, de participar. Entonces, escuchamos las últimas participaciones. Por favor, estoy atento. Bien. Vamos a ir cerrando entonces. Marcia, adelante, por favor. Bueno, licenciado, agradecerle. ¿Me escucha? Te escucho, te escuchamos, Marcia, adelante. Bueno, me llevo muchísimo de este módulo. Algo que en la anterior clase igual había mencionado es el equipo o la parte multidisciplinar con la que se trabaja, ¿no? Bueno, yo soy psicóloga y educadora, pero no simplemente basarse con nuestras experiencias, ¿no? Sino también con el del entorno, ¿no? De las personas. He aprendido muchísimo tanto de Esther como también de los compañeros, los casos, de sus estudiantes y todo, entonces. Y también me llevo, perdón, es que estoy caminando. Me llevo muchísimo eso, licenciado, y también el tema perdón, el tema de siempre motivarse, ¿no? De no quedarse estancados, de siempre, como lo había dicho en la anterior clase, de siempre buscar nuevas alternativas, no quedarse ahí, digamos, con un curso más o algo, ¿no? Siempre ver más allá, digamos, ¿no? De siempre estar con respecto, ¿no? Ay, se me fue la palabra, a la innovación, ¿no? Y no quedarse ahí estancados. Yo pienso que eso es muy importante en todas las áreas, ¿no? Siempre ver más allá, ¿no? No quedarse ahí estancados con que yo tengo estos conocimientos y ya, siempre ver más allá. Entonces, me he aprendido mucho durante este módulo, licenciado, y estoy segura que todos nuestros compañeros estamos igual, ¿no? Con ganas de seguir aprendiendo más y más. Gracias, Marcia. Muchas gracias por tus palabras y es importante que sigamos, ¿no? Sigamos en ese proceso de la vida, que es un proceso de aprendizaje, un aprendizaje constante, un aprendizaje con significado. Bueno, cerramos aquí. Lamentablemente no tenemos ya más tiempo y no tenemos la posibilidad de poder escuchar a más personas. Les envío un abrazo muy fuerte. Estoy solamente con la zurda, así que no puedo escribir mucho ni puedo hacer mucho con la computadora. Ha sido un gusto para mí. Los he visto algunas veces en las fotitos, en las figuras aquí en la pantalla. Nos hemos conocido a través de esta pantalla y de esta plataforma, pero igualmente seguramente vamos a tener, y si es que tenemos la oportunidad de podernos ver y trabajar juntos, va a ser un placer. Un gusto, tengan una buena noche y tengan una buena continuación del diplomado. Espero que ustedes puedan concluir y tener mucho más que hacer y poder hacer al final de todo esto. Entonces me despido. Buenas noches. Hasta cualquier momento. Gracias, licenciado. Buenas noches. Muchas gracias, licenciado. Que tenga buenas noches. Gracias, licenciado. Gracias, Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias.
Gracias, licenciada. Hasta luego.